Esperemos que se active acá y comenzamos. Listo, entonces el día de hoy vamos a estar analizando una serie de propiedades de la roca, las propiedades que se le determinan a la roca, para luego entonces ocupar esas propiedades y analizar cómo las rocas pueden reaccionar ante determinado evento, a determinada situación. Cuando se estudia un macizo rocoso, para realizar esos estudios se asume que que tiene un comportamiento homogéneo, continuo, isótropo, que es elástico y que es lineal, pero realmente no es así. Ya solo se considera de esa manera para el caso de los estudios, pero realmente el macizo rocoso, como está formado, las rocas como están formadas por una gran variedad de minerales, esos minerales tienen propiedades diferentes, ya forman parte de la misma roca, pero ellos entre sí tienen propiedades diferentes y por tanto hay una gran heterogeneidad. O sea, el macizo no es homogéneo, es más bien heterogéneo. Pero aparte de minerales, también hay sustancia amorfa, puede existir en la roca también cierta cantidad de materia orgánica, o sea, es un tanto heterogéneo como tal la roca. Además, las propiedades de la roca tienen que ver con la génesis, con los procesos geológicos que le dieron origen. Luego, cuando empecemos a revisar las rocas por grupo, nos vamos a dar cuenta que, en dependencia de su origen, vamos a encontrar rocas que van a ser más resistentes a determinados esfuerzos y otras que van a ser menos resistentes a los esfuerzos porque tienen una serie de características que han adquirido durante su propio proceso de formación. Puede ser, por ejemplo, algunos casos, orientación de cristales, presencia de foliación, de alguna esquistosidad que generan entonces también planos de debilidad o superficie de debilidad en la roca. Algunas rocas durante su propio proceso de formación también adquieren un cierto por ciento de poro y eso entonces también le va restando resistencia a la roca como tal. También sucede que el macizo rocoso, como está expuesto, esas rocas están expuestas a los agentes de la meteorización, también se van alterando, ya sea por proceso físico o químico. Por tanto, esa roca que inicialmente tenía cierta característica, al estar expuesta al ambiente, va deteriorándose un tanto con el tiempo y por tanto los valores de determinadas propiedades van a ir variando a través del tiempo. Igualmente, también ocurre que debido a eventos tectónicos, esfuerzo tectónico, movimiento de bloques rocosos, también se generan una serie de fracturación en la roca que también le van a cambiar sus propiedades. Puede ser, por ejemplo, que tengamos una roca que se formó en profundidad, una roca como el granito, una roca ígnea plutónica, una roca bastante resistente, pero luego si es expuesta a eventos tectónicos y esa roca se fractura, pues evidentemente sus propiedades van a cambiar. ¿Ya? Los valores de resistencia ante un determinado esfuerzo van a cambiar porque hay un cierto grado de fracturación en esa roca. Y de ahí entonces la importancia de caracterizar una serie de propiedades de la roca para tener una mejor idea de cómo pueda reaccionar el macizo. Las propiedades índice básicamente la podemos agrupar en dos grandes grupos o dividirla en dos grupos, que son las propiedades de identificación y clasificación, que son lo que vamos a estar viendo hoy. En este caso, habíamos comentado ayer parte de la mineralogía, de la fábrica, la textura de la roca, pero lo vamos a estar viendo ya más en detalle cuando veamos las rocas por grupo. O sea, esta parte de composición mineralógica, por eso era importante estudiar primero los minerales, la relación entre los minerales, el tamaño ya, de los minerales, el color, todas estas propiedades las vamos a estar analizando cuando veamos las rocas por grupo y luego en los laboratorios cuando realicemos la descripción de muestra de mar. Hoy vamos a estar revisando estas otras propiedades de porosidad, peso específico, densidad, humedad, permeabilidad, durabilidad, alterabilidad. O sea, estas propiedades son las que vamos a estar revisando el día de hoy. ¿Qué significan esas propiedades en la roca y cómo la determinamos? ¿Ya? Existe también otro grupo de propiedades que son propiedades mecánicas que la van a ver en el ramo de geomecánica, una serie de propiedades que indican o que nos permiten conocer cómo la roca va a reaccionar ante un determinado esfuerzo. Y ahí tenemos entonces resistencia a la compresión simple, o sea, se comprime una probeta para determinar ese valor de resistencia, resistencia a la tracción, velocidad de onda sónica, resistencia, en este caso, a compresión triaxial y deformabilidad. O sea, son
propiedades netamente que tienen que ver con la parte mecánica de la roca. Hoy vamos a estar analizando estas propiedades de identificación y clasificación. Acá en esta tabla se resume cuáles son las propiedades y cuáles son los métodos para determinarlas. Aquí podemos observar que en el caso de mineralogía, fábrica, textura, tamaño, color del grano, color, lo que se realizan es de manera visual, se determinan entonces esas propiedades. ¿Ya? Se utiliza un microscopio, ya sea electrónico o óptico. También puede ser que a ojo vista se determinen determinados minerales y por difracción de rayos X. Obviamente, en dependencia del tipo de análisis que vamos a realizar, es la preparación que se le va a dar a la muestra. Ya en esta parte de estas propiedades que vamos a estar analizando el día de hoy, se utilizan algunos ensayos de laboratorio, relativamente simples, podríamos decir, ya no son muy complicados en este caso. Y ya en propiedades mecánicas, y aquí sí hay que preparar, o sea, la preparación que lleva la muestra es un tanto más compleja en muchas ocasiones para realizar estos ensayos. Hay unas normas que definen el cómo se deben preparar esas muestras para realizar determinado ensayo, ¿ya? Pero esta parte lo van a ver principalmente en el ramo de geomecánica, cómo se determinan estas propiedades. Algunos ensayos son más sencillos, otros son más complejos, ¿ya? Pero todos tienen una metodología que vi determinadas normas a seguir. En cuanto a utilidad de determinar estos parámetros, bueno, al determinar la porosidad, tenemos una idea de la relación de material sólido y poro que hay en esa muestra. ¿Ya? ¿Cuál es la relación en ese volumen de roca entre sólidos y la parte que no está ocupada por sólidos? La densidad, bueno, nos brinda información sobre la composición mineralógica, parte de lo que forma esa roca. La velocidad de transmisión de onda permite estimar el grado de fisuración, de fracturamiento que tiene la roca y lo combinamos también con estudio petrográfico para tener una mejor idea de esa roca que se está estudiando. En el caso de la permeabilidad, pues nos permite conocer esos poros que determinamos acá en la porosidad, si están conectados unos a otros, porque puede ser que tengamos una roca donde existe una gran presencia de poros, pero que los poros estén aislados. Entonces puede que tengamos una roca que sea porosa, pero que no sea permeable. En cuanto a durabilidad, un ensayo que nos permite tener una idea de esa tendencia a la roca a descomponerse. Cuando la roca es expuesta en condiciones superficiales, en condiciones atmosféricas, qué tan rápido en el tiempo se va a empezar a descomponer, ¿ya? A desagregar. En el caso de la resistencia, bueno, en este caso, que va básicamente estas propiedades mecánicas, que esa propiedad lo que determina es qué tan competente es esa roca o esa matriz rocosa para mantenerse unido, para que todas sus partes se mantengan unidas. Quiere decir que en muchas ocasiones tenemos, por ejemplo, básicamente el ensayo acá es una probeta de roca y vamos a pensar que le realizamos un ensayo de compresión simple, es más que comprimir la roca en una prensa y a determinado esfuerzo esa roca se va a fracturar, ¿ya? Se va a separar en pedazos, ¿ya? Por tanto, entre más resistente sea esa roca, los valores sean mayores, bueno, mayor capacidad tiene de mantener unidos los componentes de esa roca. Si una roca de la resistencia baja, entonces fácilmente la vamos a poder separar. Son propiedades muy relevantes desde el punto de vista geomecánico. En el caso de estas propiedades de identificación y clasificación, bueno, ya habíamos comentado, la matriz rocosa no es un sólido continuo, ¿ya? Sino que como tal existen una serie de espacios que no están ocupados por sólidos. Básicamente existen huecos, poros, microporos, que en ocasiones pueden estar ocupados por agua en cualquiera de sus fases, puede ser en fase sólida, en forma de hielo, en fases líquidas o en fase gaseosa, o vapor de agua. Y también puede estar ocupado esos espacios vacíos por gases, ¿ya? O sea, que idealmente, podríamos pensar que idealmente tenemos una muestra de roca donde de ese volumen total tenemos un volumen de sólido y un volumen de espacio que no es sólido, ya de huecos, es decir,
Ahora, ese volumen de espacio vacío puede estar ocupado en parte por agua o en parte por aire. Sí, es cierto que en ocasiones todo ese vacío está ocupado por aire y en ocasiones está completamente ocupado por agua. Puede ser, ya. Depende de dónde encontremos a esa roca. Si está, por ejemplo, por debajo de ese nivel freático, entonces todo el espacio vacío va a estar ocupado por agua. Si está por encima, entonces va a estar ocupado por aire y por agua o por aire. Pero idealmente es algo similar a la imagen. O sea, tenemos una roca donde un determinado volumen de esa roca está ocupado por sólido, usualmente es el mayor, y tenemos entonces un espacio que no es, o un volumen que no está ocupado por sólido, que puede estar ocupado por aire o por agua. Entonces, dentro de la porosidad, cuando hablamos de porosidad de una roca, nos estamos refiriendo al volumen o esa relación entre el volumen de huecos o poros en la roca y el volumen total. O sea, es esa relación entre el volumen de vacío, podríamos decirle, ese volumen que no está ocupado por sólido, entre el volumen total de la roca. Es una propiedad muy importante porque se considera que es la que más interviene o afecta la resistencia mecánica de la roca. Vamos a pensar, por ejemplo, que tenemos una probeta de roca que no tiene poro, está llena de, o sea, completamente todo el volumen es sólido. Y tenemos otra probeta de roca que sí tiene un cierto nivel de poros. Por tanto, eh, si colocamos en un ensayo de compresión a esa roca, bueno, idealmente la de menor resistencia debe ser la que tiene poros, ¿ya? Porque estos poros van a significar superficie un tanto más débil en esa roca. Por tanto, es muy relevante determinar la porosidad de la roca. Además de que los poros, luego vamos a estar viendo, también influyen que se pueda acumular agua en ellos, pueda circular el agua a través de los poros. Entonces, se plantea que esta es la fórmula para determinar la porosidad de la roca. Volumen de vacío entre volumen total, ya en por ciento. Se plantea que es inversamente proporcional a la resistencia y a la densidad. A medida que aumenta la porosidad, pues disminuye la resistencia y también la densidad. Obviamente, si tengo una roca, vamos a pensar que está formada por los mismos minerales, ambas rocas. La que tenga más poros en igual volumen, pues va a ser de menor densidad, porque este espacio va a estar ocupado por aire o en algunos casos por agua, pero va a ser entonces de menor densidad. También se plantea que es directamente proporcional a la deformabilidad, un módulo que se conoce como módulo de elasticidad y de Poisson, que lo van a ver ya en la parte geomecánica. Tiene que ver con la deformabilidad de la roca. Porque ya que en ese caso aumenta la zona de debilidad, la porosidad en sí. Se plantea también que decrece, o sea, disminuye a medida que aumenta la profundidad y la edad de la roca. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que si tenemos dos rocas iguales de la misma mineralogía, bueno, si las están en distinta posición, una más cercana a la superficie y otra a mayor profundidad, la de menor porosidad debe ser la que está más profunda. ¿Por qué? Porque en este caso, sobre esta roca están actuando mayores presiones y las presiones sobre un determinado volumen de roca va cerrando los poros. ¿Ya? Por tanto, a mayor profundidad debe ser menos porosa la roca. Y con la edad, bueno, porque hay una serie de procesos geológicos que van ocurriendo que tienden a ir sellando ese espacio vacío y cerrando los poros. Como valores, bueno, puede variar entre 0 y 90 y los valores normales están entre 15 y 30% de porosidad. Pero obviamente hay rocas que tienen valores mucho más bajos. La porosidad entonces es esa capacidad que tiene la roca para permitir que se almacene fluido, algún tipo de fluido en ellas. ¿Ya? Vamos a pensar, por ejemplo, en el agua, pero puede ser también hidrocarburos. Y entonces define esa fracción del volumen de esa roca que corresponde a esos espacios por donde donde se puede almacenar algún fluido. En el caso, por ejemplo, de roca sedimentaria, hay una serie de procesos que tienden a ir sellando. Es cierto que las rocas sedimentarias son las que, por génesis, por su propio mecanismo de formación, son las que tienden a tener más poros, más porosas, pero también hay una serie de procesos durante la formación de rocas sedimentarias que tienden también a sellar los poros, que por ejemplo en el caso
de que precipitan determinados minerales entre esos espacios por los propios fluidos que van circulando por esos espacios. En ocasiones, a partir de esos fluidos precipitan determinados minerales que van sellando esos poros, y eso se conoce como cemento. También la compactación, ya lo habíamos comentado, que durante la compactación se va disminuyendo, se van cerrando los poros. Y ocurre también en algunas rocas que hay algunos fluidos que tienen determinado nivel, por ejemplo, de acidez, que pueden ir circulando por rocas carbonatadas, reaccionan con esa roca y lo que van es ampliando esos espacios vacíos, porque disuelven parte de la mineralogía de la roca y van arrastrando esos minerales en disolución. O sea, hay una serie de procesos que en ocasiones aumentan el tamaño de los poros y en ocasiones cierran los poros. Pero básicamente la porosidad tiene que ver con ese espacio que permite que se almacene algún tipo de fluido entre los granos sólidos de la roca. Entonces, la presencia de determinados materiales cementantes puede sellar esos espacios y entonces pueden que se incomuniquen determinados poros. Puede ser, por ejemplo, que tengamos una roca que tenga ciertos poros que estén un tanto conectados, pero por la circulación de algún fluido se selle parte de eso, o sea, la zona que comunicaba un poro con otro, y entonces los poros estén un tanto aislados. Y ahí entonces surgen algunos términos, donde se plantea que cuando hablamos de porosidad total o absoluta, se refiere a esa fracción o al volumen de esa roca que estamos analizando que no está ocupado por el sólido en sí, ¿ya? No está ocupado por esa materia rocosa, por sólido. Cuando hablamos de porosidad interconectada o efectiva, nos estamos refiriendo a ese volumen, el volumen total que puede contener fluido y que se encuentra comunicado. Básicamente, de ese espacio vacío, cuál es el volumen que está conectado unos con otros, ¿ya? Y la no interconectada o no efectiva, entonces esa parte de ese volumen total de la roca que está formada por los poros que están aislados. Quiere decir que puede ser que tengamos una roca que tenga muchos poros, pero que estén aislados. ¿Ya? Ahora puede ser que tengamos algunos poros que estén conectados. Vamos a poner acá dos poritos conectados y por acá dos poros más conectados. Entonces quiere decir que si analizamos, tenemos una porosidad total si contabilizamos todo ese volumen que está ocupado por vacío, que no está ocupado por sólido. Tendríamos entonces una porosidad total absoluta. La no interconectada o no efectiva, entonces serían estos que no están conectados. A grosso modo, disculpen el dibujo. Y la interconectada o efectiva, entonces son estas donde se comunican los poros. Si estos estuviesen conectados, pues también habría que incluirla entonces en ese caso. ¿En qué influye esto? Bueno, que como le comentaba, puede existir una roca que sea muy porosa, pero que no sea permeable, porque si los poros no están conectados, los fluidos no van a poder desplazarse de un determinado poro hacia el otro, no van a poder circular. Sí se pueden almacenar, pero no van a poder circular a través de la roca, ¿ya? Por tanto, cuando hablamos de temas de permeabilidad, que lo vamos a ver seguidamente, tiene que ver más con la porosidad interconectada o efectiva, que es la que va a permitir que los fluidos puedan circular. Entonces, el volumen total de los poros de la roca será la suma del volumen interconectado y de los no conectados. Es el volumen total o la porosidad total. Y la porosidad absoluta entonces es básicamente la suma de esas dos porosidades, la efectiva y de la no efectiva. Aquí tenemos porosidad efectiva y no efectiva. Si la sumamos las dos, tenemos la total absoluta, que es el volumen de los conectados más el volumen de los no conectados, donde tendríamos el volumen total de vacío, es lo que en este caso significa. Acá en esta imagen pueden ver que todos estos poros, por ejemplo, el agua sí podría circular por toda esta zona, ¿ya? Porque todos estos poros están conectados. Pero sin embargo, ya aquí el agua no podría circular hacia este poro. Sí, esta zona tiene poro, pero está aislado, porque al igual que esta zona de acá, son poros que están aislados unos de otros. No hay comunicación. Entonces esto corresponde a esta porosidad no eficaz o no efectiva, y este entonces correspondería
todo este volumen a esa porosidad efectiva o eficaz. Es la diferencia. Y obviamente si sumamos toda esta, la no efectiva más la efectiva, entonces tendríamos la total. Ahora, la porosidad en la roca puede ser de dos tipos. Puede ser porosidad primaria o porosidad secundaria. En sí la palabra prácticamente lo indica. La porosidad primaria es la que se genera en la roca durante el propio proceso de formación de la roca. A medida que la roca se va formando, va adquiriendo cierta porosidad. Y finalmente la roca ya formada, al terminar de formarse, bueno, adquirió una cierta porosidad durante su proceso. Es típico de la roca sedimentaria, ¿ya? Típico de la roca sedimentaria donde se empieza a acumular material, ¿ya? Y siempre entre esos granos que se van uniendo va quedando cierto espacio entre ellos, ¿ya? Entonces es algo típico de este tipo de roca. Las rocas ígneas que veíamos en la clase de ayer, aunque la vamos a detallar más adelante, como provienen del enfriamiento, principalmente la solidificación de ese material fundido, van a ser rocas que prácticamente no van a tener poro, van a ser muy poco porosas, a no ser la roca volcano-sedimentaria. Y las metamórficas, que como les comentaba, son rocas que se forman por aumento de presión sobre otra roca, pues van a ser también rocas de muy baja porosidad, porque la presión, ya habíamos comentado, que tiende a disminuir el volumen de poro en la roca. Eso quiere decir que la porosidad, esa porosidad primaria es típica de roca sedimentaria, dado por los espacios que quedan entre los granos, los fragmentos de roca y de minerales. La forma de los minerales, de los fragmentos, la manera en que se organicen va a influir entonces en esa porosidad. También los procesos de compactación, de cementación que puedan ocurrir en esa roca. Algunas rocas también puede ser que de partida, por su propia génesis, no tenga una cierta porosidad, como le ocurre, por ejemplo, a algunas rocas calizas, que son rocas sedimentarias, pero se forman por precipitación química, no son detríticas, es por precipitación química. Ya habíamos comentado las rocas ígneas, entonces estas rocas tienden a tener, al igual que muchas rocas metamórficas, un % de porosidad muy bajo. Pero puede ocurrir que posterior a su formación, ya después que la roca está formada, pase por una serie de eventos geológicos que le eh, hagan, que haga posible que adquieran una cierta porosidad. Puede ser en el caso de las calizas, como son rocas carbonatadas, que la propia circulación de fluidos, por algunos poros que tenga, bueno, esa propia circulación de fluidos, como son fluidos, pueden ser fluidos ácidos, van disolviendo parte de los minerales y van a generar cierta porosidad, básicamente cierta carstificación, cierta cavernosidad. ¿Ya? De hecho, muchas cavernas se desarrollan de esa manera, ¿ya? Porque los minerales son disueltos. Y lo otro puede ser que después que la roca está formada, pues vamos a pensar una roca que no tiene porosidad, pasa por un evento tectónico y la roca se agrieta. ¿Ya? Y por tanto, ya acá en ese volumen vamos a tener una cierta separación entre partes de esos minerales, o sea, de las componentes de esa roca, y por tanto se va a generar determinado espacio. O sea, en este caso es por fracturación de la roca. Y entonces en ese caso estaríamos hablando de una porosidad secundaria. La porosidad primaria se forma junto con la roca, junto con el propio proceso de formación de la roca y es típico de roca sedimentaria. La porosidad secundaria se forma posterior a la formación de la roca. Y entonces en ese caso puede ser por disolución, puede ser incluso por dolomitización, que es un proceso también donde hay un cambio de minerales, ¿ya? Minerales de algunas rocas se transforman en, por ejemplo, de la caliza, la calcita se transforma en dolomía, y en dolomita, entonces esos cambios generan que la roca adquiera también cierta porosidad. Pero es un proceso secundario. Ya habíamos comentado la fractura, la fisura, que se generan durante eventos tectónicos. Puede ser incluso que tengamos una roca que esté en forma de capa, como es típico de las rocas sedimentarias, estratos, y por eventos de compresión, por ejemplo, se desarrolle plegamiento, y durante ese plegamiento entonces también se generan una serie de grietas de tracción
y la roca empieza a adquirir cierta porosidad. La idea es conocer que esa porosidad es ese volumen de vacío entre el volumen total de una roca expresado en por ciento, y que la porosidad puede ser primaria o secundaria. Primaria cuando se forma en el mismo, o que la roca la adquiere durante su propio proceso de formación y es típico de la sedimentaria. Y secundaria, bueno, la roca la adquiere posterior a su formación. Ya la roca está formada, sufre procesos de disolución, de fracturación, fisuración, plegamiento o dolomitización, entonces adquiere cierta porosidad. Entonces, para determinar esa porosidad eficaz, lo podemos establecer a través de esta fórmula, que no es más que la relación que existe entre los poros interconectados y el volumen total de la muestra. Recuerden que la eficaz o efectiva es esa porosidad que donde los poros están conectados y permite la circulación de fluidos. ¿Ya? Acá tenemos esta pequeñita fórmula donde acá dice masa saturada de la muestra. Ahora vamos a ver qué es lo que es la masa saturada. Masa seca, el peso específico del agua y el volumen de la muestra. ¿Ya? Obviamente vamos a encontrar rocas donde los poros no van a estar conectados. Por tanto, la porosidad entonces real va a ser mayor que la eficaz. Entonces, para determinar esa porosidad de la roca, debemos seguir este paso a paso. Ya noten que aquí hay una, o sea, por norma es lo que se debe seguir. Primero tomamos esa probeta. Una probeta no es más que un cilindro de roca o un cubo de roca. Puede ser de cualquier manera. Usualmente en los laboratorios, de hecho lo van a ver en algunas imágenes más adelante, hay sonda y con una sonda taladramos y obtenemos una probeta de roca, o sea, un cilindro de roca. Y con ese cilindro entonces determinamos esa propiedad. Luego de tomar la muestra, la secamos, la colocamos en una estufa a 105 grados durante 24 horas para que cualquier cantidad de agua que esté contenida en los poros se pierda. ¿Ya? Entonces, luego de sacarla y esperar que se enfríe, entonces la colocamos en la balanza y obtenemos la masa de la muestra, en ese caso seca, por eso dice acá MS. ¿Ya? Aquí hay que tener algunas precauciones, pero lo van a ver en algunas imágenes, que cuando se seca, entonces hay que colocarlo en un desecador para que se enfríe a temperatura ambiente y no adquiera determinada humedad. Luego de obtenido esta masa seca, pues colocamos la muestra en un recipiente, ahora lo vamos a ver, la dejamos en ese recipiente durante 24 horas, que ese recipiente debe tener una altura de agua de aproximadamente 40 centímetros para garantizar que la muestra sea sometida a una presión de 800 pascales, según la norma, y entonces ahí vamos, luego de transcurrido ese tiempo, ya esas 24 horas, sacamos la muestra, ya la pasamos rápidamente por un paño para que no chorree tanta agua y la colocamos en la balanza y obtenemos entonces la masa de la muestra saturada. Quiere decir que en este caso, en este paso, lo que se realizó es que, lo que hicimos fue tratar de que todos los poros que estuviesen conectados se llenaran de agua. Por eso se plantea que la muestra saturada de agua. Todos los espacios posibles están llenos de agua. ¿Quiénes se quedaron sin llenarse de agua? Bueno, esos poros que están incomunicados, que no están conectados. Profe, Dígame. entonces la diferencia sería el peso, ¿cierto? Claro, aquí esta masa saturada debe ser mayor que esta masa seca, porque aquí están todos los espacios están vacíos, llenos de aire. ¿Ya? Y aquí están todos los que estén conectados y van a estar llenos de agua. Aquí vamos a tener una diferencia. ¿Ya? En cuanto a masa, este va a ser de mayor masa y la seca va a ser de menor valor. ¿Ya? Y luego entonces se obtiene la masa de la muestra en lo que se conoce como la balanza de Arquímedes o la balanza hidrostática, que lo van a ver en una imagen, pero es colocar la muestra en un recipiente. O sea, vamos a tener un recipiente con una, aunque lo van a ver en una imagen, le va a quedar mejor que como yo lo estoy colocando.
y la muestra va a estar suspendida en el agua. Esta va a ser la muestra. Va a estar colgando de un hilito y ese hilo va a estar colocado a la parte inferior de la balanza. Ya, la muestra la vamos a obtener, la masa suspendida en el agua. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Y luego entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos esta fórmula. Solo es sustituir. Esta masa saturada es este valor, esta masa seca es este valor inicial y esta es la densidad del agua. Que eso es 1 gramo por centímetro cúbico. Y acá, esta es la masa saturada, que es esta masa, y esta es la masa suspendida, que es esta. Y tenemos este valor, y igual la densidad del agua. Y luego aplicamos esta fórmula. BP, que es este primer valor que determinamos, entre el volumen total. O sea, el volumen de poro entre el volumen total. Aquí lo que determinamos fue el volumen de poro. Y ya a partir de esa fórmula, muy sencillo, calculamos la porosidad de la muestra. Vamos a ver en imágenes paso a paso. O sea, estos mismos pasos, pero aproximadamente en imagen. Sería esto. Tenemos acá 2 probetas, ya sea de forma cilíndrica o de forma de cubo. Obviamente, para hacer ensayos y realizar estas determinaciones y que nos dé un valor más cercano a la realidad, lo que tenemos que hacer es varios ensayos. Usualmente, mínimo 6 probetas, ya, 6 probetas que sean iguales, de la misma muestra, obviamente, para poder realizarle entre el ensayo y tener entonces un promedio como tal. Luego esa muestra, bueno, la colocamos en la estufa a 105 grados, en el horno o la estufa durante 24 horas, hasta obtener masa constante. ¿Qué quiere decir en este caso? Bueno, que nosotros la vamos a sacar, ya vamos a tener una masa, y luego la vamos a volver a colocar hasta que en 2 mediciones tengamos el mismo valor. ¿Ya? Porque si la sacamos, la volvemos a colocar, y al sacarla tiene toda una diferencia, bueno, quiere decir que todavía le quedaba parte de agua a esa muestra, ¿ya? Pero cuando tengamos ya 2 masas similares, ya no hay que volverla a colocar. Luego la colocamos al sacarla en este desecador para que la muestra se enfríe, ya finalmente para que se enfríe y no adquiera humedad del ambiente. Y finalmente obtenemos entonces ya así la definitiva, la masa seca. Ya obtuvimos este primer valor. Colocamos entonces en ese recipiente durante 24 horas, que tenga una altura aproximada de 40 centímetros, para garantizar esta presión de 800 pascales sobre la muestra y que todos los poros que estén conectados se llenen de agua. Luego, al sacarla, entonces la pasamos rápidamente por una nova, por una toalla, para que no chorree el agua. ¿Ya? Rápidamente, no podemos perder tanto tiempo acá. Y entonces obtenemos la masa, pero ahora saturada, ¿ya? Que es esa masa saturada. Se plantea que cada 24 horas se sacan y se masa la muestra para conseguir masa constante. Igual que en el anterior, que teníamos que tener las masas que fuesen iguales, al menos 2 mediciones, entonces aquí igual. Porque puede ser que obtengamos una masa, la coloquemos y luego sea diferente, ¿ya? Porque faltaban algunos poros por llenarse. Pero cuando tengamos masa constante, ya esa sería entonces la masa de esa muestra. Y luego entonces colocamos la muestra acá. Fíjense, esto es quizá un poco rústico, pero usualmente en el laboratorio de geomecánica o de donde se hacen estos ensayos es de esta manera. Tenemos una cestica acá que está colgando de un hilo y este hilo está colgando, o sea, está fijo, enganchado a la parte de abajo de la balanza. ¿Ya? Ahora, al colocar la muestra en la cesta, obviamente mientras esto está sin la muestra, está en cero la balanza, ¿ya? Tiene que estar en cero. Entonces, la colocamos en cero. Al colocar la muestra, hay que tener la precaución de que esta rejilla, esta pequeña cesta, no llegue al fondo, ya se quede suspendida, ya suspendida en el agua, para obtener entonces la masa de la muestra suspendida. Y ya luego solo aplicar la fórmula que les mostré anteriormente y aplicando esta fórmula determinamos la porosidad de esa muestra que estamos analizando. El paso a paso a seguir para determinar la porosidad. Y aquí algunos valores de porosidad de roca. Estos son nombres de roca. Acá tenemos roca ígnea, roca sedimentaria, roca metamórfica. Dentro de la sedimentaria, recuerden que, aunque lo vamos a ver más en detalle,
que tenemos rocas detríticas. Vamos a ver acá algunas, por ejemplo, como la arenisca. Noten los valores, de 5 hasta 25%, es de los mayores valores. ¿Ya? Algunas calizas, en algunos casos, porque puede ser que tenga ya cierta porosidad debido a disolución. También una roca sedimentaria, pero en ocasiones mucho menor los valores porque ella es una roca sedimentaria química. Pero ya noten acá, cuarcita es una roca metamórfica. ¿Ya? Noten los valores bastante bajos, muy bajos. ¿Ya? La creta también es una roca sedimentaria. La diorita es una roca que se forma por enfriamiento de magma. Fíjense que prácticamente cero. ¿Ya? Igual que el gabbro, también una roca ígnea por enfriamiento de magma, también valores muy bajos. Igual que el granito. O sea, las rocas ígneas plutónicas tienden a tener valores muy bajos. Una roca ígnea volcánica que se forma por material de ese piroclástico que se compacta, entonces tiene valores un tanto, podríamos decir, elevados. Pero noten rocas metamórficas que tienen rocas bastante bajos en cuanto a esa propiedad, la porosidad. El basalto, una roca ígnea volcánica, enfriamiento de lava, tiene valores usualmente bajos. O sea, aquí hay una gran variedad de rocas que, como norma, aproximadamente podríamos decir que las rocas sedimentarias son las que tienen valores de porosidad más elevados, ¿ya? Y las rocas ígneas y metamórficas tienen valores muy bajos. Y dentro de las ígneas tenemos rocas plutónicas intrusivas que tienen valores muy, muy bajos y algunas rocas volcánicas que sí tienen un valor un poquito más elevado. Pero la idea es que, independientemente de que aparezcan tablas en la bibliografía, la idea es determinarla. ¿Ya? En laboratorio siempre es importante determinar la porosidad de las muestras, porque puede ser incluso que alguien se haya confundido al clasificar la roca y nos equivoquemos entonces y estemos buscando en la tabla una roca que no corresponde. O puede ser que la roca, incluso los valores están bastante amplios, los extremos son bastante considerables en algunos casos. O puede ser que la roca, ya le comentaba, tiene una porosidad primaria, pero puede también presentar una porosidad secundaria. Entonces, siempre es importante en ese caso determinar la porosidad de la roca. En el caso de la permeabilidad, bueno, ya habíamos comentado que es esa capacidad que tiene, en este caso, una roca de permitir que un determinado fluido circule a través del cuerpo de la roca sin alterar su estructura interna. O sea, no es necesario que altere su estructura interna para poder circular. ¿Por qué? Porque los poros están conectados. Como los poros están conectados, entonces ese fluido puede circular. Generalmente la mayoría de las rocas presentan una permeabilidad relativamente baja. El agua circula a una velocidad bastante baja por entre las rocas. ¿Ya? Entonces, como norma, podríamos decir que la porosidad, la permeabilidad va a ser mayor, bueno, entre mayor sean los poros, entre más grandes sean los poros y entre más conectados estén, porque ya comentamos, puede ser que una roca sea porosa, pero si los poros no están conectados, entonces no va a ser permeable, porque los fluidos no van a poder circular de un poro al otro, ya no van a poder desplazarse de un poro al otro. Por tanto, para que una roca sea permeable, se necesita que la roca sea porosa, entre más grandes los poros mejor, y que los poros estén conectados. En ese caso, la permeabilidad se mide por algo que se llama el coeficiente de permeabilidad o de conductividad hidráulica, representado por la letra K, y se expresa en metros por segundo, centímetros por segundo, metro al día. Muy importante en el caso de las aguas subterráneas, a la hora de caracterizar las formaciones geológicas por esa capacidad que tienen de permitir que el agua circule a través de ellas. Y ahí entonces surge el término de acuíferos, que son aquellas formaciones geológicas que almacenan agua y permiten, y la ceden, o sea, permiten que el agua circule a través de ellas. Aquí observamos, por ejemplo, un pozo donde tenemos esa diferencia entre una zona no saturada
y una zona saturada. O sea, aquí esta línea en celeste está indicando el nivel de las napas subterráneas. Por encima de ese nivel tenemos los poros que están ocupados por agua y por aire o por aire solamente. Pero por debajo de ese nivel freático, entonces todo el espacio vacío está ocupado por agua. En muchas ocasiones hay que deprimir, realizar alguna acción para disminuir ese nivel freático, ese nivel que ahora está de esta manera. Bueno, es necesario en ocasiones realizar bombeo para deprimir ese nivel freático y poder entonces tener acceso a determinado cuerpo mineral, ¿ya? Porque está por debajo de ese nivel freático. Hay una serie de acciones que se realizan en minería para evacuar parte de ese agua y que no afecten las labores como tal. Ese agua circula a través del macizo gracias a la permeabilidad del macizo. Y la permeabilidad es gracias a la porosidad y a la comunicación que tienen los poros. De ahí la importancia de determinarla. Pero ya habían comentado igual que las rocas que son porosas son menos resistentes, ¿ya? Porque ese espacio vacío ocupado por aire van a generar debilidades en la roca. Entonces, la porosidad se puede presentar entre esos espacios que quedan entre los fragmentos o también puede ser fractura o grieta. Y de ahí entonces tendríamos esta porosidad primaria principalmente y acá una porosidad secundaria. Y la permeabilidad es la capacidad de que se conecten los poros. En las dos imágenes, en A y B, tenemos dos muestras que si realizamos el ensayo, vemos que en cuanto a valores de porosidad, en ambas es igual. O sea, si establecemos la relación entre el volumen de vacío en esta muestra entre los sólidos o entre el volumen total, y acá igual, volumen de vacío entre el volumen total, tenemos que nos va a dar igual valor. Sin embargo, esta roca va a ser más permeable porque los poros acá son más grandes y se comunican de mejor manera. Acá entonces los poros son más chicos y están más incomunicados. Si por ejemplo tomamos un tarro y lo llenamos de grava gruesa, va a ser más fácil que le coloquemos un cierto volumen de agua, el agua va a circular más fácil. Ahora, si ese tarro lo llenamos de arena bien fina, que son de granito, de granulometría bien fina, o sea, al agua le va a costar circular, ¿ya? Y rellenar ese tarro con agua va a ser más difícil. ¿Por qué? Porque los poros son más chicos y la propia distribución de esos granitos tan pequeñitos incomunica un poro con otro. Sin embargo, cuando los fragmentos son más gruesos, entonces hay mayor espacio entre ellos. Es más fácil que el agua pueda circular. Como una idea un tanto general, podríamos plantear acá. Acá lo tenemos igual. Una muestra con valores de permeabilidad baja y acá alta. O sea, fíjense que acá puede el agua circular por toda esta parte. Ahí es relativamente fácil. Sin embargo, acá cuando llega aquí ya no puede circular. Llegó aquí ya se incomunicó porque los granitos están pegados, ¿ya? Entonces, siempre es importante tener en cuenta esos parámetros. Usualmente, ya le comentaba, los materiales, las rocas sedimentarias detríticas tienden a tener valores altos de porosidad, también permeabilidad, y los granos, entre más pequeñitos son, como por ejemplo tamaño arcilla, entonces ya esa puede que sea una roca porosa, pero va a ser poco permeable, porque el propio tamaño pequeño de esos materiales, de ese material arcilloso, va a incomunicar ya los poros, y entonces no va a ser posible que pueda circular. La arcilla, de hecho, son rocas que pueden almacenar agua, pero no la ceden. No la ceden. Cuando realizamos un pozo en una roca arcillosa o en una zona donde haya material arcilloso, entonces el agua no la vamos a poder extraer a pesar de que tiene agua entre sus poros, porque los poros están incomunicados y no se puede bombear. Acá algunos valores entonces de permeabilidad. Fíjense que coincide aproximadamente con lo que habíamos visto de porosidad. Rocas como la arenisca tienen valores elevados, ya un tanto más elevados. Ya habíamos visto que era bastante bajo en la roca, pero la arenisca es más elevado que, por ejemplo, en los granitos, mucho más bajo, o en algunas rocas metamórficas.
O sea, que en dependencia de ese nivel de porosidad y ese por ciento de porosidad y ese por ciento de que los poros se comuniquen, la roca va a ser más permeable. Entre más comunicados y más grandes los poros, pues mayor permeabilidad. De estos valores de roca hay muchas tablas en la bibliografía donde se habla de la permeabilidad de la roca. Aquí tenemos algunas relaciones entre índice de poro, ya, índice de poro que no es más que ese volumen de vacío, de espacio que esté ocupado por vacío entre el volumen de sólido. Y a través de esa relación tenemos el índice de poro, que lo podemos relacionar con esta fórmula con la porosidad. ¿Ya? Esta es la fórmula que relaciona la porosidad, que es N, con el índice de poro, ¿ya? Porque la porosidad también está dada por esa relación entre el volumen de sólido y el volumen de vacío. La humedad, bueno, es esa masa de esa muestra saturada entre la masa seca. Si decimos que, por ejemplo, un suelo está saturado, significa que todos los espacios vacíos están ocupados por agua. Un suelo seco, bueno, quiere decir que todos los espacios vacíos están ocupados por aire. A través de esta fórmula también podemos determinar el grado de saturación, que es ese volumen de agua entre el volumen de vacío. Podemos establecer que tan saturado está el suelo. Y este es el gráfico que veíamos inicialmente. De este lado ahora está el volumen total, volumen de sólido, volumen de vacío que puede estar ocupado por aire o por agua. Y aquí tenemos entonces la masa. La masa de esa muestra es la masa de sólido más la masa de líquido, del agua. Porque en este caso esto no tiene masa como tal, que sea representativa en ese caso. En el caso de la densidad, otra propiedad muy importante en la roca. De hecho, veíamos en las clases anteriores que la densidad de la corteza oceánica era mayor que la de la corteza continental. Y decíamos que estaban en el orden de 3 gramos por centímetro cúbico la corteza oceánica y 2,7 la corteza continental. ¿Cómo determinamos la masa de una muestra? Bueno, masa entre volumen. Es la manera de determinar, porque por eso es gramo en centímetros cúbicos. Puede ser kilogramos por metro cúbico, también alguna forma de relacionarla, tonelada por metro cúbico, o sea, hay distintas formas, pero básicamente es una masa entre un volumen. En este caso se plantea que el rango de variabilidad, o sea, de valores diferentes en la densidad de la roca es mucho mayor que en la de los suelos. Pero bueno, básicamente acá lo que tenemos que hacer es determinarle la densidad a la muestra que vamos a estar analizando. Muy importante en ingeniería, en minería, porque tiene también una relación muy directa con la resistencia. Actualmente, rocas que sean más densas van a ser rocas más resistentes. Recuerden que comentamos que la porosidad influye en la densidad. Una roca más porosa va a ser menos densa. ¿Ya? Influye también en la resistencia, porque esos poros son superficies de debilidad o zona de debilidad. Entonces las rocas que sean más densas van a ser más resistentes y van a ser también menos porosas. Hay una relación muy buena, podríamos decir, entre la densidad y la resistencia, la velocidad de transmisión de onda y alguna constante elástica. Quiere decir que a través también de estos ensayos podemos tener una idea también de la densidad de la muestra. Procedimiento para determinar la densidad de la roca. Bueno, este paso a paso, que lo vamos a ver en imágenes. Preparar la muestra con la que vamos a realizar el ensayo, según esta norma de la SDM. Secar la muestra, masar la muestra, luego cubrir la muestra con parafina, lo vamos a estar viendo. Cubrir la muestra con parafina, que no es más que cera derretida. Luego entonces volver a obtener la masa de la muestra pero cubierta con parafina, luego la muestra suspendida en agua pero cubierta con parafina y después entonces con una pequeñita fórmula la podemos determinar. Ya lo vamos a ver paso a paso, o sea, cada uno de estos pasos lo vamos a ver en imágenes seguidamente. Esto es lo primero que realizamos. Tomamos la muestra. Esto es una sonda de laboratorio, perforamos y obtenemos un cilindro. Puede ser que utilicemos estos cilindros de roca o puede ser fragmentos que queden porque a la hora de realizar ensayos de compresión
se utilizan estas muestras, la muestra cilíndrica. Y como hay que cortarla porque hay que dimensionarla, pues un fragmento de esa roca también nos sirve. ¿Ya? Para este método determinar la densidad. Para otros es preferible que la muestra tenga forma cilíndrica porque es un método que le llamamos método geométrico. Pero bueno, vamos a pensar que tomamos una determinada muestra, que puede ser, como pueden observar acá, de cualquier forma. La secamos, el mismo procedimiento anterior, a 105 grados durante 24 horas hasta masa constante. Y luego la colocamos acá para que se equilibre con la temperatura ambiente, no adquiera humedad y obtenemos entonces la masa de la muestra. En ese caso la masa de la muestra seca. Pero en este caso le llamamos masa de la muestra. Luego la colocamos dentro de la parafina. O sea, esto es cera. Cera de la que se hacen las velas. Se lleva esa cera a temperatura 80 grados. Se va a fundir la cera, perdón. Cuando esté completamente fundida, se baja acá de la cocina, se desconecta la cocina y se espera a que la temperatura de esa cera o parafina llegue alrededor de 60 grados. ¿Por qué hay que esperar que baje un tanto la temperatura? Porque si colocamos la muestra dentro de la parafina muy caliente, entonces no se va a pegar en la muestra, se va a calentar mucho y no se va a pegar bien en las muestras. Y la idea es que vamos a colocar esa muestra dentro de la parafina para que adquiera una capa que la cubra completamente, ya que la cubra completamente, y la proteja para que el agua no le entre. ¿Ya? Entonces, colocamos la muestra acá en la parafina, luego, o sea, la introducimos varias veces hasta que adquiera una capa lo suficientemente gruesa para que no se quiebre. O sea, la introducimos, la sacamos un poquito, la volvemos a introducir y ya va adquiriendo una capa. Luego la tomamos, la viramos para que esta zona por donde la estamos sosteniendo ahora, pues también adquiere esa capa de parafina. La idea es que una capa de parafina no es extremadamente gruesa, pero sí lo suficientemente gruesa para que no se quiebre durante la manipulación. Y al sacarla la dejamos, la colocamos un ratito ahí a la temperatura ambiente para que se enfríe. ¿Por qué es importante que se enfríe? Porque luego la vamos a colocar en el agua. Y si la dejamos que esté muy caliente, al introducirla en agua, ese cambio de temperatura hace que se quiebre la parafina y entonces el agua va a entrar en la muestra. Y la idea es que no entre agua. Pero bueno, ya vamos a pensar que la recubrimos con parafina. Aquí la pueden ver, la muestra está cubierta con parafina completamente. A pesar de que aquí se ve de color negro, pero tiene también parafina, por si acaso. La muestra tiene que estar completamente cubierta con parafina. Cuando se enfríe, entonces obtenemos de la masa de la muestra con parafina. Si establecemos una diferencia entre la masa inicial, esta masa de la muestra sin parafina, y la masa de la muestra con parafina, bueno, tenemos entonces la masa de la parafina. Y si eh, establecemos esa relación entre el volumen, ¿ya? Y o sea, esa masa y la densidad de la parafina, pues tenemos entonces el volumen de la parafina. Podemos llegar a saber incluso el volumen de parafina que está adherido a la muestra, pero en cierta forma no hace falta ahora para la densidad, pero es una forma de que podemos calcularlo. Ya tenemos acá la masa de la muestra cubierta de parafina. ¿Qué hacemos entonces? El otro paso es igual que el anterior, colocarla en la balanza de Arquímedes o balanza hidrostática y obtener la masa de la muestra suspendida en agua. En ese caso, la muestra está recubierta con parafina. Por eso acá dice masa de la muestra con parafina suspendida. ¿Ya? Y obtenemos esa masa. Y luego es ocupar esta fórmula. Aparentemente compleja, pero muy sencilla. La colocamos en Excel y sale muy rapidito. ¿Qué parámetros tenemos acá? Bueno, la masa de la muestra, que es esta M, en este caso la masa de la muestra seca. Esta es la masa de la muestra cubierta con parafina y esta es la masa de la muestra cubierta con parafina, pero suspendida en agua. Esto es masa con parafina y esta es la propia masa, esta de arriba. Acá densidad del agua, 1 gramo por centímetro cúbico aproximadamente a 20 grados. Y esta es la masa de la parafina que también es casi 1. Aquí es 0,9 gramos por centímetro cúbico, pero es prácticamente 1. Y
Con esta fórmula entonces determinamos la densidad de la muestra por el método suspendido en agua, por el método de la balanza de Arquímedes. Es una de las maneras. Otra de las formas de calcularlo es esta determinación, que podríamos decir que es un tanto más geométrico, donde si no hace falta que la muestra tenga dimensiones regulares. En este caso vamos a pensar que es una probeta que sacamos con la sonda. ¿Qué hacemos? Bueno, tenemos la masa de la muestra, así seca, por supuesto, tenemos esa masa de la muestra seca, y tomamos entonces las dimensiones de la muestra. Tenemos que tener, como es un cilindro, tenemos que tener entonces una altura y un diámetro para obtener un radio, porque el volumen de un cilindro es pi por el R cuadrado por altura. ¿Cómo tenemos la altura? Bueno, medimos con el pie de metro, aproximadamente cada 120 grados, medimos 3 largos, cada 120 grados aproximadamente, y tenemos un promedio. Y luego medimos un diámetro en la parte inferior, un diámetro en la parte central y un diámetro en el otro extremo. Tenemos 3 diámetros y tenemos un promedio. Ya tenemos entonces, y ese diámetro lo dividimos entre 2 y tenemos el radio. Le ocupamos esta fórmula y tenemos el volumen. Y la masa la obtuvimos de masar la muestra inicialmente. Y ya de esa manera tenemos de manera muy rápida una determinación de la densidad. Es menos exacto que el método anterior, pero también es un método que se puede ocupar cuando tengamos que realizar un ensayo relativamente rápido. Y ahí tenemos otra manera de determinar la densidad. El otro método sería similar al de determinar la densidad, la porosidad. Y es básicamente igual que el anterior de suspendido también en agua, ¿verdad? Con parafina, pero en este caso sin la parafina. Y utilizamos los mismos datos para la porosidad. Tenemos la masa de la muestra seca, ya luego la colocamos hasta que la muestra se sature, hasta que la muestra esté completamente saturada, de ese tiempo de 24 horas en un recipiente con una altura de agua de 40 centímetros, y luego la sacamos, la pasamos por la toalla y obtenemos la masa saturada. Y luego volvemos también a colocarla en la balanza de Arquímedes y obtenemos entonces la masa de la muestra suspendida. Y solo ocupamos entonces esta fórmula. Aquí primero masa saturada menos la masa suspendida entre la densidad del agua. Tenemos acá este volumen. Y luego dividimos la masa entre el volumen y tenemos la densidad. Un método parecido a este primero de la parafina para determinar la densidad, pero donde no hay que, en ese caso, colocarle parafina a la muestra. Pero, les repito, el anterior es más, o sea, el de la parafina un poquito más exacto. Y también tenemos un último método, que es quizá el método más sencillo, pero también el más inexacto. Aquí lo que hay que tener la precaución de que las muestras no pueden ser muy grandes, ya, o depende del recipiente que tengamos. Tenemos que tener un recipiente que tenga mediciones, esté metrado, que tenga mediciones, y lo llevamos de manera muy sencilla. Llevamos en ese recipiente colocamos un nivel exacto de agua hasta un determinado nivel y medimos ese nivel del agua. Primero entonces, ¿qué hacemos? Tomamos la muestra y obtenemos la masa. Vamos a pensar que esta fue la masa. Colocamos la muestra en la balanza y obtenemos su masa. Luego, ya habíamos llevado o llevamos el agua hasta un nivel que nos esté marcando en ese recipiente graduado. Y luego colocamos la muestra dentro del recipiente. Acá hay que tener la precaución de que al colocar la muestra, o sea, el nivel del agua debe ser tal que al colocar la muestra el agua no se derrame. Evidentemente, si colocamos la muestra, el nivel del agua va a subir. Y establecemos esa diferencia entre el nivel final menos el nivel inicial, no va a dar un nivel, que va a ser entonces el volumen. Y dividimos entonces la masa de la muestra que se obtuvo inicialmente en la balanza entre ese volumen, que no es más que esa diferencia de volumen en el recipiente, y nos va a dar entonces la densidad de la muestra. Muy rápido, pero un tanto más inexacto, y además que hay que contar con el recipiente donde
sea capaz de recibir la muestra y que esté graduado. Sería para determinar la densidad. Y aquí algunos valores de densidad o peso específico de la muestra pueden encontrarse en la bibliografía, que se habla de densidad y de peso específico. Realmente la densidad es la que tiene unidad, gramos por centímetros cúbicos. El peso específico es adimensional, pero se lo pueden encontrar en la bibliografía, que se habla indistintamente de ambos como lo mismo, y realmente no es lo mismo, ¿ya? Porque el peso específico es una relación entre el peso, la masa de un mineral o roca comparado con ese mismo, el peso, la masa de ese mismo volumen, pero de agua, ¿ya? Por eso es adimensional, pero no vamos a entrar en esa discusión ahora realmente. Y acá tenemos algunos valores. Fíjense que están en el orden de 1 y tanto, 2, no superan los 3. ¿Ya? Algunas rocas sí llegan a 3, pero los valores están en ese entorno. Aparentemente quizás considere que no es tanta la diferencia, pero es tanta la diferencia que eso permite, esa diferencia de densidad permite que la corteza oceánica es la que subduce y la corteza continental no lo hace. Y sin embargo, la continental es 2,7 y la oceánica es 3 como promedio, ¿ya? Pero el orden de densidad de la muestra de las rocas está en eso. Quiere decir que si en algún caso ven que una densidad de una roca está en el orden de 7, 8 gramos por centímetro cúbico, evidentemente ahí tienen un error, ¿ya? Porque no superan los 3 gramos por centímetro cúbico. Esos son algunos valores que aparecen en algunas tablas y pueden ver que está también en parte relacionado con las porosidades. Las rocas que tienen porosidades más elevadas son rocas que tienen la densidad un poquito más baja. Las rocas que tienen entonces porosidad más baja, como por ejemplo acá, tienen densidad entonces un tanto más alta, aproximadamente como norma. Pero acá estamos hablando de rangos. Como es rango, siempre es importante determinarla de manera real. Las tablas sirven para tener una idea, pero a la hora de tener un resultado hay que realizar el ensayo, ¿ya? Porque pueden notar que algunos rangos son muy cercanos, pero fíjense acá en la creta, de 1,7 a 2,3, el rango es bastante amplio. Entonces, siempre importante determinarlo. Y el último ensayo que vamos a estar viendo hoy es el ensayo de durabilidad. Este ensayo sirve para determinar la resistencia que muestra la roca a los procesos de alteración y desintegración. O sea, qué tanto en el tiempo va a perdurar una roca cuando es expuesta a las condiciones atmosféricas, ¿ya? También se conoce como alterabilidad, ¿ya? Que no es más que la tendencia a que la roca se vaya desagregando, ¿ya? Desintegrando. La durabilidad puede estar afectada por procesos de hidratación, disolución, oxidación, o sea, reacciones de los minerales que forman la roca con determinado fluido, con el oxígeno, con el CO2. Se plantea que esta propiedad aumenta con la densidad y se reduce con el contenido de agua. La roca, entre más húmeda, más fácil es que se disgregue. Y se evalúa mediante un ensayo que se conoce como SDT o Slate Durability Test, que lo vamos a ver muy rápido. Ensayo de sequedad, humedad, desmoronamiento o SDT. En este caso lo que vamos a hacer, les voy a mostrar el paso a paso, pero básicamente es que tomamos de una roca que estamos analizando, tomamos una serie de fragmentos, ya, no tienen que tener de dimensiones determinadas, ya, y esos fragmentos lo vamos a someter básicamente a 2 ciclos de humedad, sequedad, desmoronamiento. O sea, en un equipo que va dando vueltas dentro del agua, lo vamos a ir o sea, someterle esos ciclos de aproximadamente 10 minutos. Y luego lo secamos y luego lo volvemos a repetir el ciclo. Y entonces, como son 2 ciclos, la nomenclatura es ese índice para el ciclo 1 y el índice para el ciclo 2. Y esos valores van a estar entonces en dependencia de cómo se comporta la roca y van a variar de 0 a 100. Lo vamos a ver de manera muy sencilla. Un ensayo relativamente sencillo de realizar. Este es el equipo. No es más que un tambor. Este es el tambor. Aquí está mirándolo de costado. Aquí está mirando de frente. O como lo quieran ver. Puede ser que este lo consideren que sea el de lado y este de frente. Pero básicamente un tambor. Aquí estamos mirando, por ejemplo, si es un cilindro, este sería el diámetro y aquí el alto del cilindro, que es esto que ve acá. Un tambor de 140 milímetros de diámetro o sea, aquí 140 por 100 milímetros de largo,
o se lo quieren llevar a centímetros. Está cubierto por un tamiz de 2 milímetros de apertura porque las rocas se van a colocar dentro y la idea es que los fragmentos que se suelten de esa roca caigan entonces por la ranura de ese tamiz. El tambor va a girar a 20 revoluciones por minuto durante 10 minutos. Y esto que ven acá es el nivel del agua. De ahí para arriba no está el agua, pero de aquí hacia abajo todo eso es agua. Y luego se saca y se seca en la estufa. Y se mide entonces el porcentaje de roca que quedó retenido en el tambor. Estas serían las muestras. De aquí tomamos 10 fragmentos de esas muestras. La cortamos con un martillo, la picamos hasta que cada fragmento esté en el orden de entre 40 y 60 gramos. Ya la masa de cada fragmento debe estar en ese orden. Como vamos a tomar 10, bueno, en total debe estar entre 450 y 550 gramos. Ya, debe ser ese orden. Si ninguno supera los 60, evidentemente no va a superar acá 600 gramos. Entonces, esa sería la masa total, entre 450 a 550 gramos. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, lo colocamos en este tambor. Este es el tambor. Se coloca la muestra en ese tambor, la colocamos en la estufa a 105 grados y lo masamos. Tenemos la masa y le llamamos masa A. Luego lo colocamos en este equipo, o sea, un pequeño recipiente con agua donde se lleva el agua hasta que el nivel del agua esté a 20 milímetros por debajo del eje, o sea, del centro del tambor en sí. Y lo colocamos, lo echamos a andar para girar a 20 revoluciones por minuto. Fíjense que el agua, como ya aquí hay partículas de la roca que por el mismo golpeteo contra las paredes del tambor se están desintegrando y están cayendo en el fondo, o sea, en el fondo están pasando por la ranura del tamiz. Ese tamborcito va a estar dando vueltas durante aproximadamente 10 minutos. Tendríamos el primer ciclo. Luego de que transcurren los 10 minutos, pues retiramos el tambor, colocamos la muestra en el tambor con muestra y todo en la estufa, 105 grados, y obtenemos entonces luego la masa B. Lo masamos y tenemos la masa B. Y repetimos el ciclo. ¿Ya? Segundo ciclo, volvemos a colocar la muestra en el tambor, lo echamos a andar 10 minutos, ¿ya? A los 10 minutos la sacamos el tambor, lo colocamos en la estufa, lo secamos y luego masamos y obtenemos la masa C. Y al final, bueno, limpiamos el tambor y masamos el tambor solo. Tenemos la masa D. Y luego es muy sencillo. Con esta sencilla fórmula obtenemos ese índice. Acá de la masa A, la masa del tambor con los 10 fragmentos. Primer ciclo, sacamos la muestra, la secamos y obtenemos la masa B. Repetimos y cuando se pasen los otros 10 minutos, sacamos el tambor, lo secamos, obtenemos la masa C. Y luego el tambor limpio, la masa D. Y aquí solo es sustituir. Este B es este, D es esta y A es esta masa. Y C aquí en este caso es esta. Y así obtenemos el índice de durabilidad en el ciclo 1 y en el ciclo 2. ¿Ya? Luego hay tablas donde nos permite entonces establecer esas relaciones. Entonces el índice de durabilidad representa el porcentaje de roca en masa seca que quedó retenida en ese tambor. El resto del material que se perdió, esa diferencia es material que estaba ya suelto, se estaba disgregando. Entonces ese índice puede variar, como habíamos comentado, entre 0 y 100. Esta es la fórmula para calcular el índice. Masa seca retenida después de 1 o 2 ciclos entre la masa seca inicial de la muestra, que es esto que habíamos visto. La clasificación entonces se hace en base a los 2 ciclos, pero en rocas arcillosas, donde el valor de I de 2, o sea, este valor calculado acá de menor a 10%, entonces se clasifican según el I de 1. Y tenemos esta tabla que les puedo mostrar acá. Una clasificación de durabilidad. Se clasifica entonces en de estos tipos. Durabilidad muy baja, baja, media, media alta, alta, muy alta, extremadamente alta. Esto es según el índice 1 para esa roca arcillosa y este según el índice 2. ¿Qué quiere decir? Que las rocas que estos valores
den más elevado, van a ser entonces rocas más resistentes a los agentes atmosféricos, cuando estén expuestas en condiciones superficiales, al CO2, al oxígeno, al aire, al agua. Entonces van a ser rocas que en el tiempo van a perdurar más, ya que las rocas que tengan valores más bajos. La que tenga valores más bajos quiere decir que si la descubrimos, la dejamos a la intemperie, con el tiempo muy rápidamente se van a empezar a descomponer, a disgregar. Y entonces vamos a tener que realizar alguna acción de protección, por ejemplo, chocre, para que esa roca no se esté expuesta al ambiente y no se digregue. Entonces, son parámetros que se utilizan en otros análisis que se realizan en el macizo, en otros estudios que se realizan. Es un ensayo relativamente sencillo, fácil de realizar y muy relevante en este caso. Vamos a detener acá el video para que no quede tan extenso y